Muy bien, esto es lo que yo les quiero proponer, que leamos Hechos 13 del 1 al 12, y esa va a ser la base de nuestra meditación hoy. Yo espero que no se caiga nada. Hechos capítulo 13, del 1 al 12, donde se narra el primer viaje misionero de Pablo, acompañado por Bernabé, ¿no? Sobre eso vamos a reflexionar en esta noche. Dice, lo tienen todos, ¿no? Si tienen sus Biblias o celulares o lo que sea, tengan el texto porque es muy importante seguir el texto. Hechos 13 del 1 al 12 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía de Siria, es una ciudad que está al norte de Samaria, después vamos a ver el mapa. Profetas y maestros dice que había ahí, uno se llamaba Bernabé, otro Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el de Traica, y Saulo. Ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, si querés marcar, si tenés una virome, ahí, ayunando, que es una especie de oración, pero mucho más fuerte, porque ahí, junto con la oración, se abstiene de alimentos, mostrándole a Dios que el pedido es muy fervoroso, ¿no? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El 3, habiendo ayunado, otra vez apareció la palabrita, ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Aquí nos da un poco la clave de los viajes misioneros hacia los gentiles. La clave era ir primero a la sinagoga, donde ahí había al menos gente que creía en la creación, por lo menos, que creía en las Escrituras, que leían las Escrituras. Entonces, pareciera que era más sencillo, porque lo único que había que hacer era mostrar que las Escrituras que hablaban de Jesús se habían cumplido justamente con Jesús. Eso es lo que tenían que anunciar. Bueno, por eso van primero a las sinagogas. Dice que tenían también a Juan de ayudante. Juan es Juan Marcos. Juan Marcos es el que escribió el segundo evangelio, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ese Marcos es el que se llama Juan Marcos, es el que escribió el segundo evangelio de Marcos. Muy bien. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé, a Saulo, fíjate que notable, dice, deseaba oír la palabra de Dios. El gobernador de ese lugar deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Todo eso le dice a este mago, Elimás, que se oponía a que el procónsul reciba la palabra de Dios. Le dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entre paréntesis, este texto 10 se parece un poco a la descripción que hizo Mariano ayer de los falsos profetas o los engañadores, ¿no? Algunos estuvieron anoche en esa sesión, esa charla para obreros y líderes,
si alguno no estuvo, tal vez pueda pedir comentarios. Es el comentario del libro de Judas, ¿no? Este era una especie también de engañador. Dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese. O sea, el apóstol Pablo lo que hace es enviarle una ceguera para que no moleste, pero también para que se vea que hay una señal ahí de parte de Dios. Fíjate vos que esa señal cumplió su objetivo. Versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Muy bien, esa es la historia. Cada vez que uno encuentra una historia bíblica, tiene que tratar de anclarla en el tiempo y en el espacio, porque así las narraciones bíblicas cobran más sentido, cobran más dinamismo, son más interesantes. La Biblia es muy interesante. A veces, cuando uno la lee sin tomar en cuenta los lugares, las fechas, entonces podría llegar a ser aburrida. Entonces vos fíjate, ojo, aburrida para mí y quizás para alguno, ¿no? La Biblia tiene poder, tiene todo como para alimentar el alma, para llevarnos a la vida eterna, pero nosotros somos humanos, nos cansamos, nos aburrimos, nos distraemos. Entonces, es muy interesante ver que esto aproximadamente es el año 48 después de Cristo. Lo sabemos por varias señales, después vamos a dar una nomás, pero hay varias pruebas de que es más o menos esa fecha, redondeemos 50 después de Cristo. El lugar es Chipre, esa islita que marqué ahí. Ahí les puse un poquito más. La isla de Chipre está ahí al costado de Palestina, a unos 100 kilómetros. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Está a unos 100 kilómetros de la costa y de la otra costa del continente, también del norte, ¿no? Y es muy importante porque esto no es una ficción, esto no es una leyenda, esto pasó, ¿no? Chipre hoy es así como les muestro ahí. O sea, existe esta isla, existe. Es una isla de 1 millón de habitantes, ¿no? Las 2/3 partes es europea, o sea que manejan la moneda euro, y la tercia parte es turca. O sea que es una isla rara, porque es una isla donde las 2/3 partes pertenece al continente europeo y la otra tercia parte pertenece a Asia. Una cosa bien rara, obviamente por motivos políticos, ¿no? Luis, ¿hace cuánto que no vas a Chipre? ¿No fuiste alguna vez? No. Bueno, yo tampoco. Mariano, ¿fuiste a Chipre? No. ¿Alguien fue? Debe ser un lugar espectacular, en medio del Mediterráneo. Ahí comenzó el apóstol Pablo su primer viaje misionero con su compañero Bernabé. Uno podría preguntarse por qué comenzó ahí. Bueno, esta foto no es obviamente de la época del apóstol Pablo, ¿no? Esta es Chipre hoy, y sobre todo del lado europeo, bien moderno. Leamos este texto que quizás debería uno leerlo, saberlo de memoria. Para todos los que quieren hacer obra misionera, obra evangelística, hablar a otros de Cristo, discipularlos, hacer tareas cristianas, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Bueno, esta es otra versión, no es la versión 60, pero bueno, ese Efesios 6 te advierte que cuando uno quiere hacer una obra para Dios, vas a tener obstáculos. Por eso es que señalé cuando leímos la lectura de que ellos ayunaban,
previo a salir. Ayunaron, oraron, porque no iba a ser fácil lo que iba a ocurrir, ¿no? Y bueno, el relato dice que de repente se encuentran con un mago, un mago Elimás, que tenía otro nombre también, que se llamaba Bar Jesús, ¿no? Bar Jesús significa, Jesús de salvación. Y Bar, ahora me perdí, hijo, muy bien, gracias, hijo de salvación. Fíjate qué nombre, digamos, lindo tenía, ¿no? Pero era alguien que se oponía, y se cambió el nombre, ¿no? Bueno, quiero mostrarte el compañero de Pablo, que yo quisiera poner el énfasis en esta historia. Del apóstol Pablo sabemos mucho, en cambio de Bernabé sabemos menos. Uno podría preguntarse, primero hago la pregunta, después voy a tomar agua. ¿Por qué el primer viaje misionero arranca con la isla de Chipre? ¿Por qué? Entonces ahora sí tomo agua. Porque Bernabé era nacido en Chipre. ¡Qué genial! ¿A dónde iban a ir primero? Bernabé había nacido en esa isla. Entonces esto nos enseña a todos, ¿no? Nos da una pista y un principio, ¿no? Vos querés hacer la obra del Señor, querés evangelizar, querés ganar a otros, empezá dándole testimonio a los que tenés cerca, donde naciste, tu familia, tus vecinos. Yo sé que es fácil, que es difícil. Entregarle un folleto a alguien desconocido que ni sabe quién es, a veces es fácil. Pero entregarle un folleto a alguien que nos ve todos los días, a veces no es tan fácil. Identificarse como cristiano, ¿no? Entonces, si vos querés servir al Señor, uno de las cosas que deberías hacer es imitar a Bernabé y Pablo, que fueron primero a donde él había nacido. O sea que tendría conocidos, ¿no? Entonces, identificate como cristiano, ¿no? Yo traje aquí algunos textos, algunos folletos. Bueno, los tengo ahí en las cajas. Cada uno de ustedes se pueden llevar 2 o 3. A ver si tengo. Bueno, después se los voy a mostrar en alguna figura. Acá tengo uno. De estos folletitos, vos los tenés que tener en tu mochila, en tu bolsillo, en la guantera del auto, y tenerlo a mano, por varios motivos. Uno es que te permite identificarte, ¿no? A veces nosotros no sabemos qué decir, ¿no? Porque el contacto por ahí es muy casual, es muy esporádico, muy rápido, y bueno, tenés un folleto. Después hay otra razón, que vamos a ver más adelante, por la cual tenés que tener folletos. Tenerlos en la mochila. Cada uno de ustedes, yo voy a después armar ahí una mesita, traje folletos y se pueden llevar sin cargo 2 o 3. Y tenerlos, los lees y se lo puedes compartir a alguien. Compañeros de trabajo, compañeros de fútbol, de deportes, de recreación, vecinos, compañeros de gimnasia, de actividades artísticas, de la escuela, de la universidad, del trabajo, de lo que sea, ¿no? Y si ellos saben que sos creyente, entonces vos ya diste un paso, ¿no? Te van a estar mirando, van a estar viendo a ver cómo te portás, ¿no? En cuanto hagas algo malo, van a ser los primeros que te van a acusar, ¿no? De repente a las personas que no son cristianas les agarra como un ataque de moralidad, ¿no? Con respecto a los creyentes, ¿no? Señalando nuestros errores. Pero está bien que tengamos que dar testimonio frente a ellos. Bernabé era muy generoso. En el capítulo 4 de Hechos se narra que los primeros cristianos vendían sus propiedades y las llevaban a la iglesia para compartirlo entre todos. No era una obligación, El que quería lo hacía, el que no quería no lo hacía. Recuerdan en Hechos 5 que hay una pareja de creyentes que no tenía ninguna obligación de hacer eso, vendió sus propiedades y dijo que todo el dinero lo entregaba a la iglesia y en realidad
no fue así. Entregó una parte y otra parte se la quedó y hubo un juicio muy duro ahí. Bernabé fue uno de esos que vendió sus propiedades y las llevó a la iglesia, un tipo generoso. Fue mediador también. Hechos capítulo 9, vos lo podés ver después, es genial, no lo vamos a leer ahora. ¿Te acordás que el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia? Los perseguía y los mataba a los primeros cristianos. Cuando el apóstol Pablo se convierte, no le creen. Y tenían razón, no le creen. Sobre todo la iglesia de Jerusalén, no le creen. Con lo cual el apóstol Pablo queda, que no era apóstol en ese momento, bueno, estaba en su proceso, ¿no?, de convertirse en apóstol, pero se había convertido, pero no lo querían recibir, le tenían miedo. Era un fariseo que antiguamente había perseguido a los creyentes, pero ya estaba convertido, con lo cual no los iba a perseguir más. ¿A quién creen que mandan a mediar para esa situación conflictiva entre la iglesia de Jerusalén y Pablo? Mandaron a Bernabé. ¡Qué fenómeno! Y él les dice, está convertido, los convence. Entonces la iglesia de Jerusalén lo recibe. Un fenómeno, Bernabé, no se habla mucho de él. Inclusive posiblemente no haya sido parte de los 12 discípulos, porque viste en las listas que dan los evangelios de los 12 discípulos, nunca se lo nombra a Bernabé. Así que Bernabé no estaba en ese grupo. Tal vez haya formado parte de los 70, ¿no? Recuerdan que hubo de 70 discípulos que Jesús envió de 2 en 2 a predicar. Bueno, o sea, había un grupo más grande, había un grupo selecto que eran los 12, pero había un grupo más extendido que también eran discípulos. Tal vez Bernabé era uno de esos 70, ¿no? No lo sabemos, no da la escritura. Se habla poco de Bernabé porque hay poca información, pero la información de Bernabé es muy buena. Además, era un hombre abierto. Yo me identifico con Bernabé porque era una persona flexible. El incidente que muestra que él era flexible es que en el capítulo 11 de Hechos, cada capítulo de Hechos es extraordinario, es apasionante, inclusive si vos lo ves con el mapa, no solamente este viaje, ¿no? Es apasionante las cosas que ocurren, ¿no? Ojo, no todas las cosas que ocurren son para tomar literalmente. Me estoy acordando del papá de Ana. El papá de Ana fue mi profesor en el Instituto Bíblico, el Jorge Müller, cuando yo tenía 18 años. Y él me enseñó Hechos, y él decía, don Blas Gaetani, el libro de Hechos es un libro de transición, y eso quedó grabado, de transición. No es un libro para sacar doctrina, para sacar teología. Si uno quiere saber la doctrina, el dogma, en qué creemos, lo tenemos que tomar de las cartas. El libro de los Hechos es un intermedio, una transición entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 11? En el capítulo 11, la iglesia de Antioquía no era judíos, o sea, había judíos, pero en la iglesia de Antioquía, al norte de Samaria, corresponde a Siria, eso, se empezaron a convertir no judíos. Eso era una bomba para los judíos, ¿no? Que de repente se conviertan personas que no eran judías. Porque el judío creía que Jesús vino para salvar a los judíos. Y hubo una controversia ahí, porque se empezaron a convertir gentiles. Y entonces la gran duda era, bueno, ¿los recibimos en la iglesia o no los recibimos? O se van a tener que, como explicó Mariano ayer, van a tener que, cumplir los ritos judíos. Bueno, había ahí una crisis. ¿A quién mandan a resolver esa crisis? Mandan a Bernabé, mandan a la iglesia de Antioquía y él ve que efectivamente eran convertidos, con lo cual no se les tenía que exigir nada. Ni circuncidarse, ni cumplir los ritos judíos,
ni hacer nada. Eran creyentes, tan creyentes como los judíos que habían creído. Bueno, eso era Bernabé. Fíjate vos. Así que cuando leas el libro de los Hechos, toma atención en capítulo 4, capítulo 9, capítulo 11 y capítulo 13, donde se habla de Bernabé. Y hay algunos otros pasajes más, porque es un ser especial, ¿no? Tiene otras participaciones. Muy bien, vamos a leer capítulo 11, versículo 24. Mira lo que dice, qué lindo. Mira que la Escritura diga algo de una persona, ¿no? Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿No? Acá así cierra ese versículo este incidente en Antioquía, ¿no? Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Yo me quiero parecer a Bernabé, ¿eh? ¿No te quisieras parecer a Bernabé? ¿No? Alguien bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿no? Y fíjate qué notable que la Biblia hable bien de este personaje, ¿no? Que no era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya sabemos que es el personaje después de Cristo, el más importante del Nuevo Testamento, eso sin ninguna duda. Pero su compañero también tenía sus virtudes, sobre todo virtudes espirituales, ¿no? Bueno, entonces fíjate que lo primero que hacen es ir a la sinagoga. Esto es una estrategia muy buena. Aparece ahí en el texto que hemos leído en Hechos 13. En realidad, la primera ciudad que visitan es en Hechos 13:5, Salamina, que es una ciudad de la isla de Chipre, y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, ¿no? Bueno, eso es una estrategia interesante, porque ahí no tenían que empezar de cero, ¿no? Ya podían predicar a partir de, digamos, de cierto conocimiento, ¿no? Y esa estrategia se ve a lo largo de todos los viajes, ¿no? Sobre todo ahí les puse que vean el discurso que Pablo da en Antioquía, de Pisidia, luego de irse de Chipre. O sea que después de la isla esa, se va navegan hacia el continente asiático, y ahí van a una ciudad que se llama Antioquía, pero no es la misma Antioquía de Siria, es Antioquía de Pisidia, es otra ciudad, y ahí el apóstol Pablo da un discurso extraordinario. Los discursos del libro de los Hechos son geniales. No solamente los de Pablo, los de Pedro también. Lo que pasa que Pedro era un hombre sin letras, no era tan erudito, ¿no? Pero aún así era convincente, porque era pasional, ¿no? Vieron que las personas pasionales, como los vendedores, te convencen, ¿no? Si alguno de ustedes es muy pasional, muy sociable y logra convencerse, tiene que dedicar a vender, porque vende cualquier cosa, ¿no? El apóstol Pablo tenía esas características. Perdón, el apóstol Pedro. En cambio, el apóstol Pablo era un erudito, era un intelectual, ¿no? El discurso es distinto, pero también llega. Entonces ustedes pueden mirar los distintos discursos. Muy bien, seguimos. Sergio Paulo, varón prudente, deseaba oír. Esto es una cosa increíble de Lucas. Lucas es el autor del libro de los Hechos, ¿eh? Lucas es el único autor no judío del Nuevo Testamento, y tal vez de toda la Biblia. Por ejemplo, Job, no sabemos quién escribió Job, posiblemente haya sido el mismo Job, ¿no? Y Job no era judío, seguramente era de alguna nación de esa zona. Algunos creen que era edomita, o sea, descendiente de Saúl. Bueno, pero fuera de Job, de los 66 libros, el único gentil, el único que no era judío era Lucas. Lucas era un médico, muy detallista, muy preciso, acompañó a Pablo muchas veces en muchos viajes, y él pone una señal acá muy interesante para que nosotros estemos tranquilos. Esto ocurrió de veras. Esto no es una leyenda, no es un invento de los primeros cristianos para divulgar el Evangelio.
No, esto ocurrió. ¿Por qué? Porque en el texto que te puse ahí, el texto 13, capítulo 13, versículo 7, bien, estaba con él el procónsul Sergio Paulo. ¿Qué es un procónsul? Procónsul es una especie de gobernador, ¿no? De gobernador. Pero ese cargo no era muy común. O sea, algunos lugares tenían gobernadores, algunos lugares tenían reyes del Imperio Romano, delegados del Imperio Romano. Recuerden, estamos en el primer siglo, gobernaba casi todo el mundo conocido del Imperio Romano, pero en algunos lugares muy particulares se enviaba un procónsul. Eso no era muy común, pero Lucas lo pone y se llamaba Sergio Paulo. ¿No? Y dice además que era un varón prudente y dice que era, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Esa es otra de las razones por las cuales tenés que tener folletos. Porque vos no sabés quién allá afuera está deseando oír la palabra de Dios. Seguramente hay gente que está deseando oírla. Y vos ni te enterás, no sabés. Y fíjate vos que acá no es que Pablo o Saulo y Bernabé van a buscarlo. No, él los manda a llamar. Qué notable. O sea, el Espíritu ya está obrando. Sabés que el Espíritu está obrando en mucha gente. Porque hay personas que están orando por esas personas, ¿no? Y entonces por ahí te puede utilizar a vos para llevarles el Evangelio. Por eso tened folletos a mano, ¿no? Bueno, entonces deseaba oír, dice, ¿no? Por eso puse ahí la fotito de los folletos, ¿no? ¿Sabés que cuando yo era chico, en la mayoría de las librerías evangélicas había folletos evangelísticos? Hoy vos vas a una librería, al menos en Buenos Aires, y no tienen folletos, porque parece que es una antigüedad total, ¿no? Bueno, tampoco hay himnarios, por ahí no hay Biblias versión 1960, ¿no? Bueno, algunas cosas han cambiado, pero tenete folletos, tenete folletos. Además tiene otra ventaja, que vos podés leerlo y eso te da información a vos de cómo podés hablarles, porque puede ser que alguien se acerque a preguntarte algo del cristianismo y vos no sabés qué decirle. Entonces, el folleto te da información también a vos. ¿Qué le podés citar? ¿Qué texto le podés citar? ¿Cuál es el orden? Mostrarle que es pecador, mostrarle que Dios lo ama, que Jesucristo murió por él en la cruz para salvarlo, que tiene que aceptar el regalo, que la salvación es gratuita, que no hay que hacer ningún esfuerzo, no es por obra. Bueno, todo eso aparece en los folletos, ¿no? Sergio Paulo deseaba oírle. Dice acá otro detalle, Lucas nos da otro detalle muy interesante. Dice, en 9, entonces Saulo, que también es Pablo, es la primera vez que aparece el cambio. ¿Te acordás que se llamaba Saulo, no? Saulus. Me anoté la definición de Saulus. Saulus significa elegido, deseado, escogido. Y se cambió el nombre por Pablo, por Paulus, que significa pequeño. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es la razón de por qué se cambió el nombre? No lo dice la Escritura por qué es el cambio, solamente Lucas nos informa que hubo un cambio de nombre. Fíjate al revés de lo que ocurrió con el cambio de nombre del mago que se oponía, ¿no? Se llamaba Bar Jesús, un nombre precioso para una persona, y se cambia de nombre para llamarse Elimás, ¿no? En cambio, Saulo se transforma en Pablo. Una posibilidad, por eso puse una hipótesis, porque no sabemos por qué se cambió el nombre, es 1 Corintios 15, del 8 al 10, Pablo dice que él es el más pequeño de todos los hombres, que fue el último que envió a Jesús y que casi como un abortivo, ¿no? y se empequeñece. Y justamente el nombre Pablo significa eso, pequeño,
Paulus. Eso podría ser. Recuerden que en la época del Imperio Romano, los esclavos, cuando cambiaban de amo, cambiaban de nombre. Pobre, encima que eran esclavos, perdían su identidad y tenían que adoptar una nueva identidad. Entonces vieron que Pablo pone en las cartas, Pablo prisionero o esclavo de Jesucristo, ¿no? Tal vez él se cambió el nombre para seguir esa costumbre. No soy más esclavo de Satanás, soy esclavo de Cristo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es la que puse acá. En honor al primer convertido de la primera gira misionera que se llamaba Paulo, Sergio Paulo, que es Pablo. Tal vez es por eso. O sea, el apóstol Pablo quedó tan impresionado que dijo yo, me quiero llamar como él, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Lo concreto es que el apóstol Pablo dice en el texto 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿no? Pero dice lleno del Espíritu Santo. Y le da a este mago que se estaba oponiendo toda una... Hay un tremendo todo lo que él le dice, ¿no? Es realmente durísimo lo que le dice. Y después lo que le hace, lo deja ciego. Pero dice que estaba lleno del Espíritu Santo, o sea que Dios lo estaba guiando. Lo estaba guiando. ¿Por qué? Porque se estaba oponiendo a que Sergio Paulo escuche el Evangelio. Se oponía. ¿Quién sabe de qué manera? No había celulares, ¿no? Pero haría algún truquito de magia, no sé, algo para distraerlo. Y eso lo advirtió el apóstol Pablo y entonces lo deja ciego, ¿no? Entonces puse ahí, fijando en él los ojos, ¿no? Y ahí lo deja ciego, ¿no? Es interesante porque, como puse en el texto de Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? Tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Quién sabe qué son esos seres? No tenemos mucha idea. Este mago era un instrumento de todos esos seres demoníacos, oponiéndose a la evangelización, en particular la evangelización de este procónsul, ¿no? Entonces es muy importante que uno tome en cuenta que cuando va a hacer la obra de Dios, necesitas el poder espiritual, necesitas orar, necesitas... Aquí en el texto dice que ayunaban si alguno recibe del Señor la libertad o la señal o la convicción de que tiene que ayunar, bueno, se abstiene por unas horas, por unos días de algunos alimentos, pero no para adelgazar, ¿no? Como tendría que hacer yo, sino para concentrarse en el pedido concreto, en la función que uno quiere hacer, ¿no? Ayunar no es no tomar agua. Agua podés tomar, café, té, infusiones, lo que sea. Acá ayuno se refiere a alimentos, ¿no? No podemos estar sin bebida, pero podemos estar sin alimentos por un tiempo y eso parece que es una señal de aflicción y que Dios escucha. No es una práctica obligatoria, es totalmente optativa, ¿no? Pero cuando se requiere algo muy particular, parece que es efectivo, ¿no? Algunos hombres de Dios en la historia del cristianismo evangélico lo han practicado y parece que resulta efectivo, ¿no? Entonces, bueno, acá obviamente había un poder espiritual que se oponía, ¿no? Dice el versículo 12, que con eso finalizamos, entonces el procónsul, recuerden, señal clara de que esta historia era verídica, efectivamente uno puede consultar la historia, puede consultar Flavio Josefo o los historiadores de esa época, y efectivamente en el primer siglo del Imperio Romano, la isla de Chipre estaba gobernada por un procónsul, tal cual lo cuenta Lucas. Dice entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor, ¿no? Fue una señal
primaria ahí para el comienzo de la gira misionera. Esto es muy importante porque se convierte, imagínate, se convierte el gobernador de la isla. Seguramente no lo cuenta la narración, pero posiblemente haya habido más convertidos en esa ciudad, que era la capital de la isla. Después van a otros lugares, van a Antioquía, etc. Pero lo que quiero cerrar es que cada vez que analices un texto o que leas un texto, usa el mapa. Vos tenés mapa detrás de la Biblia, ¿no? Entonces usalo y marcá. Y si no tenés el mapa o el mapa no te dice de dónde es, entonces lo buscás en Internet. Internet está genial porque te dice. Y eso ayuda. Y si uno puede tener también la idea de las fechas también, entonces eso también ayuda a que el relato sea más dinámico, más atrayente. Algunos de ustedes son maestros de escuela dominical o de horas felices o los que trabajan ahí en Ituzaingó, y a los chicos hay que hacerles también la narración interesante, dinámica. Así que hacerle ver los mapas. Esto ocurrió. ¿Por qué pongo el énfasis de que esto ocurrió? Porque la universidad y la academia en general dice que los relatos de la Biblia son leyendas, son ficción. Ninguno de estos personajes existió realmente, son leyendas. Nosotros tenemos en las Escrituras marcas bien concretas de que esto no es ficción, esto realmente ocurrió. Y el Espíritu Santo lo dejó escrito, lo dejó narrado, lo dejó bien registrado para nuestro conocimiento, para que nuestra fe crezca y también para imitar esto que hicieron estos hombres de Dios en particular en este primer viaje misionero. Muy bien, que el Señor les bendiga y esperemos que este pasaje de Hechos 13 haya sido útil para todos.